Durante décadas me hicieron la misma pregunta una y otra vez. Personas frustradas, confundidas, a veces desesperadas, querían saber por qué no avanzaban financieramente. Trabajaban duro, ganaban dinero decente, intentaban ahorrar, pero año tras año su situación no mejoraba sustancialmente. Algunos llevaban 10 años en esto, otros 20. Habían leído libros, tomado cursos, seguido consejos de expertos y, sin embargo, cuando miraban sus cuentas bancarias, cuando calculaban su patrimonio neto real, los números no reflejaban todo ese esfuerzo. Les hacía preguntas, escuchaba sus historias, analizaba sus decisiones y con el tiempo identifiqué un patrón tan claro que me sorprendía que no fuera obvio para todos. Había un error central, uno solo, que explicaba la mayoría de los fracasos financieros. No era falta de inteligencia, no era mala suerte, no era el sistema en su contra, no era que ganaran poco dinero. Era algo mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. Si sienten que deberían estar más adelante financieramente de lo que están, este video es para ustedes. Suscríbanse al canal porque lo que voy a explicar puede cambiar completamente su trayectoria. El error era este: confundir movimiento con progreso. Suena simple, casi tonto, pero déjenme explicar por qué este error era tan devastador y tan difícil de detectar en uno mismo. La mayoría de las personas estaban constantemente ocupadas con su dinero. Revisaban sus cuentas, leían noticias financieras, hablaban de inversiones, compraban y vendían, cambiaban de estrategia, buscaban la próxima oportunidad. Siempre estaban haciendo algo, y precisamente porque estaban tan ocupadas, asumían que estaban progresando. La actividad se sentía como avance, el movimiento se sentía como dirección, pero cuando se detenían a medir los resultados reales después de 5 o 10 años, descubrían que apenas habían avanzado. Todo ese movimiento había sido circular, no lineal. Habían gastado enorme energía moviéndose sin llegar a ningún lado. Déjenme contarles cómo descubrí este patrón. En mis primeros años en Wall Street, asumía que las personas que más trabajaban en sus finanzas obtenían mejores resultados. Parecía lógico. En la mayoría de las áreas de la vida, más esfuerzo producía mejores resultados, pero los datos contaban una historia diferente. Algunos de los inversores más activos que conocía, los que pasaban horas diarias analizando el mercado, los que hacían docenas de transacciones al mes, obtenían resultados mediocres o peores. Mientras tanto, algunos inversores casi pasivos, que apenas miraban sus portafolios unas pocas veces al año, obtenían resultados superiores. Su inactividad aparente producía mejor rendimiento que toda la actividad frenética de los otros. Esto contradecía todo lo que creíamos saber sobre el éxito. ¿En qué otro campo la inactividad superaba a la actividad? La respuesta estaba en entender que la inversión no era como otros campos. El esfuerzo adicional no solo no ayudaba, frecuentemente perjudicaba. Cada transacción tenía costos. Cada decisión era una oportunidad de error. Cada cambio de estrategia interrumpía el proceso de crecimiento compuesto. Los inversores activos no estaban progresando más rápido, estaban corriendo en círculos mientras los inversores pacientes caminaban lentamente hacia adelante. Pero este error no se limitaba a la inversión, permeaba toda la vida financiera de las personas. Vi gente que cambiaba de trabajo constantemente buscando mejor salario, pero nunca permanecía suficiente tiempo en un lugar para desarrollar expertise verdadera o conseguir promociones significativas. Movimiento sin progreso. Vi gente que refinanciaba su hipoteca cada pocos años persiguiendo tasas ligeramente mejores, pero acumulaba costos de cierre que anulaban cualquier ahorro. Movimiento sin progreso. Vi gente que saltaba de una oportunidad de negocio a otra, siempre persiguiendo lo nuevo y emocionante, pero nunca construyendo algo duradero. Movimiento sin progreso. El patrón era el mismo en todos los casos. La ilusión de que hacer algo era mejor que no hacer nada. La incapacidad de distinguir entre actividad productiva y actividad que simplemente se sentía productiva. ¿Por qué era tan difícil detectar este error en uno mismo? Porque el movimiento proporcionaba satisfacción psicológica inmediata. Cuando hacías algo, sentías que tenías control, sentías que estabas respondiendo a las circunstancias, sentías que eras proactivo y responsable. La inactividad
actividad, en cambio, se sentía incómoda. Cuando no hacías nada, te preguntabas si estabas siendo negligente, te preguntabas si estabas perdiendo oportunidades, te sentías pasivo y vulnerable. Esta asimetría emocional era la trampa. El movimiento se sentía bien aunque fuera improductivo. La quietud se sentía mal aunque fuera exactamente lo correcto. El mercado explotaba esta debilidad psicológica constantemente. Cada día llegaban noticias que parecían requerir acción. Cada semana surgía alguna oportunidad o amenaza que demandaba respuesta. La presión de hacer algo era incesante. Los que resistían esta presión, los que podían tolerar la incomodidad de la inactividad cuando era apropiada, obtenían resultados superiores. Los que sucumbían, los que necesitaban estar siempre haciendo algo, pagaban el precio en rendimientos perdidos. Recuerdo un caso que ilustraba esto perfectamente. Un hombre vino a consultarme profundamente frustrado. Había estado invirtiendo durante 15 años y su patrimonio apenas había crecido. No entendía qué estaba haciendo mal. Se consideraba disciplinado, estudioso, comprometido con su futuro financiero. Le pedí que me mostrara su historial de transacciones. Lo que vi me dejó sin palabras. En 15 años había realizado más de 2,000 transacciones. Compraba, vendía, cambiaba posiciones constantemente. Nunca mantenía nada más de unos pocos meses. A veces hacía varias transacciones en un solo día. Cada transacción le parecía justificada en el momento. Siempre había una razón para actuar, una noticia que sugería vender, un análisis que recomendaba comprar, un presentimiento de que algo iba a cambiar. Siempre estaba respondiendo a algo, pero el efecto acumulado era devastador. Las comisiones habían consumido una porción enorme de su capital, los impuestos por ganancias de corto plazo habían tomado otro tanto, y sus decisiones de timing habían sido, en promedio, ligeramente peores que aleatorias. Compraba después de que algo había subido, vendía después de que algo había bajado. Hice un cálculo simple para él. Si simplemente hubiera comprado un portafolio diversificado al principio y no hubiera tocado nada durante 15 años, tendría aproximadamente 3 veces más dinero del que tenía. Toda su actividad, todo su esfuerzo, todas sus horas de análisis habían destruido riqueza en lugar de crearla. El movimiento constante no solo había fallado en producir progreso, había producido retroceso significativo. Estaba peor que si no hubiera hecho absolutamente nada. Si están reconociendo algo de ustedes mismos en lo que describo, no se sientan mal. Este error es extraordinariamente común precisamente porque va contra nuestros instintos. Pero reconocerlo es el primer paso para corregirlo. Suscríbanse y activen la campana para seguir aprendiendo cómo evitar las trampas que destruyen patrimonios. Ahora quiero hablar sobre cómo se manifestaba este error en diferentes áreas. En el ahorro, el error aparecía como cambio constante de métodos. La persona probaba un sistema de presupuesto por unos meses, luego otro, luego otro. Descargaba aplicaciones, las abandonaba, probaba nuevas, abría cuentas de ahorro especiales, las cerraba, abría otras. Todo este movimiento creaba la sensación de estar trabajando en el problema, pero el resultado neto era mínimo ahorro real. La energía se gastaba en los sistemas en lugar de en la disciplina básica de gastar menos de lo que se ganaba. La persona que usaba el método más simple imaginable, transferir automáticamente un porcentaje fijo a una cuenta de ahorro cada mes y no tocarla, típicamente ahorraba más que la persona sofisticada que constantemente optimizaba su enfoque. En la carrera profesional, el error aparecía como búsqueda constante de la oportunidad perfecta. La persona saltaba de trabajo en trabajo, de industria en industria, siempre buscando algo mejor. Cada salto parecía justificado. Mejor salario aquí, mejor título allá, mejor cultura en otro lugar, más potencial de crecimiento en otra parte. Pero el efecto acumulado era que nunca desarrollaba expertise profunda en nada. Nunca construía relaciones duraderas que llevaran a las mejores oportunidades. Nunca llegaba a las posiciones senior que requerían años de permanencia y confianza construida lentamente. Vi esto especialmente claro con 2 conocidos que empezaron sus carreras al mismo tiempo. Uno era ambicioso y siempre buscaba la próxima oportunidad. Cambiaba de empresa cada 2 o 3
años, siempre consiguiendo un pequeño aumento. El otro eligió una empresa sólida y se quedó, subiendo gradualmente, construyendo relaciones, volviéndose indispensable. Después de 20 años, el que se había quedado ganaba significativamente más, tenía un puesto ejecutivo y había acumulado beneficios y opciones que valían una fortuna. El que saltaba constantemente tenía un currículum impresionante, pero nunca había llegado a las posiciones donde estaba el dinero real. Mientras tanto, la persona que elegía una dirección y se mantenía en ella durante décadas, aunque fuera imperfecta, típicamente llegaba más lejos. La consistencia vencía a la optimización constante. En las inversiones, el error aparecía como la incapacidad de mantener una estrategia durante suficiente tiempo. La persona leía sobre inversión en valor, la probaba por un año, no veía resultados espectaculares y cambiaba a inversión en crecimiento. La probaba otro año, se frustraba y cambiaba a trading técnico, y así sucesivamente. Ninguna estrategia tenía tiempo de funcionar porque todas eran abandonadas antes de que pudieran demostrar su valor, y cada cambio reiniciaba el reloj, destruyendo cualquier progreso acumulado. El inversor que elegía una estrategia razonable y la mantenía durante décadas, aunque fuera imperfecta, típicamente superaba al que constantemente buscaba la estrategia perfecta. La lección era clara. En finanzas personales, la consistencia imperfecta superaba a la perfección inconsistente. Pero, ¿por qué nos costaba tanto ser consistentes? Parte de la respuesta estaba en cómo procesábamos la información. Estábamos bombardeados constantemente con estímulos que nos incitaban a actuar: noticias sobre el mercado, publicidad de productos financieros, historias de personas que habían ganado dinero de alguna manera nueva, consejos de amigos y familiares. Cada uno de estos estímulos creaba presión para hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo. La acumulación de esta presión era casi imposible de resistir sin un compromiso consciente y deliberado con la inactividad. También estaba el factor del aburrimiento. Las estrategias que funcionaban a largo plazo eran típicamente aburridas. Ahorrar consistentemente era aburrido. Mantener inversiones durante décadas era aburrido. Permanecer en una carrera durante años era aburrido. Nuestros cerebros anhelaban novedad y estimulación. Las estrategias aburridas pero efectivas no satisfacían este anhelo. Las estrategias emocionantes pero inefectivas sí lo hacían. Elegir el aburrimiento productivo sobre la emoción improductiva requería una madurez financiera que pocos desarrollaban. También estaba el factor social. Cuando todos a tu alrededor estaban constantemente ocupados con sus finanzas, quedarte quieto te hacía parecer negligente o ignorante. La presión de parecer activo y comprometido era enorme, pero las apariencias engañaban. La persona que parecía más activa y sofisticada frecuentemente obtenía peores resultados que la que parecía pasiva e ingenua. El éxito financiero no era un espectáculo para impresionar a otros, era un proceso silencioso y poco glamoroso. Ahora quiero hablar sobre cómo corregir este error. El primer paso era aceptar una verdad incómoda. La mayor parte de la actividad financiera era contraproducente, no neutral, contraproducente. Cada acción tenía costos y la mayoría de las acciones no producían beneficios suficientes para justificar esos costos. Esta aceptación iba contra todos nuestros instintos, pero era la realidad demostrada por décadas de evidencia. El segundo paso era establecer barreras contra la actividad impulsiva, crear fricción deliberada que hiciera difícil actuar en el momento. Por ejemplo, requerir un periodo de espera de una semana antes de cualquier decisión financiera significativa, o requerir escribir una justificación detallada antes de cualquier transacción. Estas barreras no impedían la acción cuando era genuinamente necesaria, solo impedían la acción impulsiva que se sentía necesaria en el momento, pero que raramente lo era. El tercer paso era definir criterios claros para cuándo actuar y cuándo no actuar. Sin estos criterios, cada situación parecía requerir evaluación y cada evaluación invitaba a la acción. Con criterios claros, la mayoría de las situaciones podían descartarse rápidamente como irrelevantes. Por ejemplo, un criterio podría ser:
Solo considero cambiar mis inversiones si mi situación personal ha cambiado significativamente o si una posición ha crecido hasta representar más del 20% de mi portafolio. Todo lo demás, incluyendo noticias del mercado, predicciones de expertos y movimientos de precios, era irrelevante y podía ignorarse. El cuarto paso era medir el progreso correctamente. En lugar de medir la actividad, medir los resultados. En lugar de contar cuántas transacciones hacías o cuántas horas dedicabas a tus finanzas, medir si tu patrimonio neto crecía año tras año. Esta medición correcta revelaba rápidamente si el movimiento estaba produciendo progreso real o solo la ilusión de progreso. El quinto paso era encontrar otras salidas para la necesidad de actividad. El impulso de hacer algo era real y no podía simplemente suprimirse, pero podía redirigirse hacia áreas donde la actividad sí producía resultados. Invertir energía en mejorar habilidades profesionales producía retornos reales. Invertir energía en construir relaciones producía retornos reales. Invertir energía en salud producía retornos reales. Estas eran áreas donde más esfuerzo genuinamente producía mejores resultados. Redirigir el impulso de actividad hacia estas áreas satisfacía la necesidad psicológica de hacer algo mientras protegía las finanzas de la actividad contraproducente. Déjenme contarles cómo apliqué estos principios en mi propia vida. Después del crash del 29, donde perdí cerca del 70% de mi sociedad, tuve que reconstruir desde una posición muy debilitada. La tentación de actuar frenéticamente, de intentar recuperar lo perdido rápidamente, era enorme. Todo mi instinto me gritaba que hiciera algo, que actuara, que no me quedara quieto mientras mi patrimonio sangraba. Pero resistí esa tentación. Entendí que la actividad frenética era precisamente lo que había contribuido a mis pérdidas, que la euforia de los años 20 me había llevado a actuar cuando debería haberme quedado quieto, que el camino hacia adelante no era más movimiento, sino mejor movimiento, menos decisiones, pero mejores decisiones. Desarrollé criterios estrictos para cuándo actuaba y cuándo no. Solo compraba cuando encontraba valor extraordinario con margen de seguridad amplio. Solo vendía cuando los fundamentos de una empresa se deterioraban significativamente. Todo lo demás, incluyendo las fluctuaciones del mercado, las noticias económicas y las opiniones de otros, era ruido que ignoraba sistemáticamente. Esta disciplina significaba que a veces pasaban meses sin que hiciera una sola transacción. Para observadores externos, parecía que no estaba haciendo nada. Algunos incluso me preguntaban si había perdido interés en el mercado, pero esa inactividad aparente era exactamente lo que producía resultados. Cada decisión que tomaba era cuidadosamente considerada. Cada compra era el resultado de análisis exhaustivo. No había compras impulsivas, no había ventas de pánico, no había cambios de estrategia basados en el humor del momento. Con el tiempo, reconstruí no solo lo que había perdido, sino mucho más, y lo hice precisamente porque dejé de confundir movimiento con progreso. La paciencia y la inactividad deliberada habían logrado lo que la actividad frenética nunca hubiera podido. Warren Buffett, mi estudiante más destacado, llevó este principio aún más lejos. Su capacidad de no hacer nada durante largos periodos era legendaria. Podía sentarse en efectivo durante años esperando la oportunidad correcta. Podía mantener posiciones durante décadas sin tocarlas. Esta paciencia extraordinaria era vista por muchos como pereza o falta de ambición, pero era exactamente lo opuesto. Era la disciplina más difícil de todas, la disciplina de no actuar cuando la acción no era necesaria. Sus resultados hablaban por sí mismos. Décadas de rendimiento superior construyeron una de las fortunas más grandes del mundo, y lo logró haciendo menos, no más, que la mayoría de los inversores profesionales. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que realmente significaba progresar financieramente. El progreso no era sentirse ocupado con el dinero, no era tener muchas transacciones en la cuenta, no era poder hablar sofisticadamente sobre estrategias financieras, no era impresionar a otros con tu actividad. El progreso era ver tu patrimonio neto crecer año
año tras año. Era acumular activos que generaban ingresos. Era moverse gradualmente hacia la libertad financiera. Era despertar cada año en mejor posición que el año anterior. Este progreso real frecuentemente no se sentía emocionante. Sucedía silenciosamente, casi invisiblemente. No había momentos dramáticos ni victorias espectaculares, solo el crecimiento lento y constante del capital a través del tiempo. Pero ese crecimiento silencioso era el único que importaba. Todo lo demás era ruido y distracción. Si sentían que deberían estar más adelante financieramente, les invitaba a hacerse una pregunta honesta. ¿Cuánto de su actividad financiera de los últimos años había producido progreso real? ¿Y cuánto había sido movimiento circular que solo se sentía productivo? La respuesta probablemente sería incómoda, pero esa incomodidad era el primer paso hacia algo mejor. El error de confundir movimiento con progreso era corregible, pero requería humildad para admitirlo, disciplina para resistir los impulsos de actividad y paciencia para esperar los resultados que solo llegaban con el tiempo. No era fácil, pero era simple, y simple era exactamente lo que funcionaba en finanzas personales. Si este video les ayudó a ver su situación financiera con nuevos ojos, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. A veces, la lección más valiosa es descubrir que el problema no es que no estemos haciendo suficiente, sino que estamos haciendo demasiado de lo que no importa. Nos vemos en el próximo video.